María siempre había sentido una fascinación por lo antiguo. Los mercados de pulgas, con sus objetos polvorientos y llenos de historias, eran su lugar favorito los fines de semana. Un sábado de otoño, mientras el aire fresco soplaba entre los puestos abarrotados de una plaza en las afueras de su ciudad, sus ojos se posaron en un objeto que parecía llamarla. Era un cuadro, grande, cubierto por una sábana vieja que apenas dejaba ver sus bordes dorados. El vendedor, un hombre encorvado con mirada esquiva, le dijo que era una pieza única, pero que nadie lo quería. María, intrigada, apartó la tela y se quedó sin aliento. El lienzo mostraba un paisaje a medio terminar, un bosque oscuro, con árboles retorcidos que parecían moverse bajo la luz tenue del puesto. El cielo, pintado en tonos grises y violetas, sugería una tormenta a punto de estallar. Pero lo que más la inquietó fue la figura humana apenas esbozada en el centro del cuadro, un borrón de pintura negra, sin rostro, sin detalles, como si el artista hubiera abandonado la obra a medio camino. Había algo en ese vacío que la hizo estremecerse, pero también la atrajo. Pagó los pocos billetes que pidió el vendedor y se llevó el cuadro a casa. María vivía sola en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Colgó el cuadro en la pared de su sala, frente al sofá donde pasaba las noches leyendo o viendo series. Al principio le pareció una adición interesante a su hogar. Sus amigos, cuando lo veían, hacían comentarios sobre lo raro que era, pero a María le gustaba. Le daba un aire misterioso a su espacio, como si guardara un secreto que solo ella podía descubrir. Esa noche, mientras preparaba una taza de té, notó algo extraño. La luz de la lámpara parecía reflejarse de manera diferente en el cuadro. Se acercó y frunció el ceño. El borrón humano en el centro ahora tenía un contorno más definido, como si alguien hubiera añadido un trazo fino alrededor de la figura. María se convenció de que era un truco de la luz o que no lo había observado bien antes. Se fue a dormir, pero no pudo evitar mirar el cuadro una última vez antes de apagar la luz. Sintió un escalofrío. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, volvió a mirar el cuadro. El contorno de la figura era aún más claro, y ahora parecía tener hombros y un torso. María se acercó tanto que su nariz casi tocó el lienzo. No había duda, alguien o algo estaba trabajando en el cuadro, pero eso era imposible. Ella vivía sola y nadie había entrado en su departamento. Sacudió la cabeza, tratando de convencerse de que estaba imaginando cosas. Decidió cubrir el cuadro con una sábana y no pensar más en ello. Esa noche no pudo dormir. Un crujido suave, como el roce de un pincel sobre tela, la despertó cerca de las 3 de la madrugada. El sonido venía de la sala. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y caminó de puntillas hasta la puerta de su habitación. La sábana que cubría el cuadro estaba en el suelo, arrugada. El lienzo, iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana, parecía más vivo que nunca. La figura humana ahora tenía brazos, largos y delgados, que terminaban en manos huesudas. María sintió que el aire se volvía pesado, como si el cuadro estuviera respirando. No pudo resistirse, encendió la luz y se acercó. Los detalles del bosque también habían cambiado, los árboles parecían más retorcidos, y entre las sombras del fondo había ojos, pequeños, brillantes, apenas visibles, pero allí estaban, observándola. María retrocedió, tropezando con el sofá. Su primer impulso fue tirar el cuadro a la basura, pero algo la detuvo. Era como si el lienzo la desafiara a seguir mirando, a descubrir qué pasaba después. Los días siguientes fueron una pesadilla. María intentaba ignorar el cuadro, pero no podía. Cada mañana, al despertar, encontraba nuevos detalles. La figura ahora tenía piernas, y su postura sugería que estaba caminando hacia el borde del lienzo. Los ojos en el fondo se multiplicaban, y el cielo tormentoso ahora tenía relámpagos pintados con un rojo intenso. María dejó de invitar amigos a su casa. No podía explicar lo que estaba pasando y temía que la tomaran por loca. Una noche, mientras intentaba trabajar en su laptop,
escuchó un susurro. Era débil, como si alguien hablara desde muy lejos. Apagó la música y aguzó el oído. El sonido venía del cuadro. Se acercó, temblando, y pegó la oreja al lienzo. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era frío, casi suplicante. María retrocedió con el corazón en la garganta. Decidió que no podía seguir así. Al día siguiente llevaría el cuadro a un experto, alguien que pudiera decirle qué demonios era esa cosa. El experto, un restaurador de arte llamado Don Rafael, examinó el cuadro con una lupa. Dijo que la pintura era antigua, probablemente del siglo XIX, pero no pudo identificar al artista. Lo que más lo sorprendió fue la calidad de los nuevos detalles. Parece que alguien está trabajando en esto con una precisión increíble, comentó frunciendo el ceño. María no tuvo el valor de contarle la verdad. Cuando le preguntó si podía destruirlo, don Rafael se rió. ¿Destruir una obra como esta? Sería un crimen. Además, no parece peligrosa, es solo inusual. María volvió a casa con el cuadro, sintiendo que había cometido un error al no insistir. Esa noche no pudo dormir. Los susurros volvieron, más fuertes, más claros. Ahora podía distinguir palabras. Termíname, ven, termíname. María se tapó los oídos, pero las voces seguían. Finalmente, en un arranque de desesperación, tomó un cuchillo de la cocina y se acercó al cuadro, dispuesta a destrozarlo. Pero al levantar el brazo, se detuvo. La figura en el lienzo ahora tenía un rostro. No era un rostro completo, pero los ojos eran suyos, los mismos que veía en el espejo cada día. María dejó caer el cuchillo y corrió a su habitación, cerrando la puerta con llave. Pasó la noche acurrucada en su cama, con las luces encendidas, escuchando los crujidos y susurros que parecían venir de todas partes. Al amanecer, reunió el valor para enfrentarse al cuadro otra vez. La figura ahora estaba casi completa. Era ella, María, pintada con un realismo aterrador. Pero no estaba sola. A su alrededor, en el bosque del cuadro, había otras figuras, borrosas, sin rostros, que parecían acercarse a ella. Desesperada, María llamó a su amiga Clara, la única persona en la que confiaba lo suficiente como para contarle algo tan loco. Clara llegó al departamento esa misma tarde, pero cuando entró, su expresión cambió. «María, ¿qué es eso?», señaló el cuadro. María se giró y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La figura de ella en el lienzo ahora estaba fuera del bosque, parada en lo que parecía la sala de su propio departamento. Detrás de ella, las otras figuras sin rostro estaban más cerca, con manos extendidas hacia ella. Clara insistió en que quemaran el cuadro. María, aunque aterrorizada, no podía desprenderse de la idea de que destruirlo sería como destruirse a sí misma. Decidieron llevarlo a un sacerdote, alguien que pudiera bendecirlo o exorcizarlo. Pero cuando intentaron sacarlo del departamento, el cuadro no se movió. Era como si estuviera pegado a la pared. Clara, frustrada, tomó un martillo y golpeó el lienzo. El martillo rebotó como si hubiera golpeado metal, y un grito inhumano llenó la sala. Clara salió corriendo dejando a María sola. Esa noche, María no pudo escapar del cuadro. Los susurros se convirtieron en un coro de voces que repetían su nombre. La figura en el lienzo ahora estaba completa. Era ella, con una expresión de terror idéntica a la que sentía en ese momento. Las figuras sin rostro estaban a su lado, y una de ellas sostenía un pincel. María entendió, con un horror que le heló la sangre, que el cuadro no estaba pintándose solo. Algo o alguien quería que ella lo terminara. Sin saber por qué, María tomó un pincel viejo que tenía en un cajón. Sus manos temblaban, pero no podía detenerse. Como en un trance, comenzó a pintar sobre el lienzo. Añadió detalles a las figuras sin rostro, dándoles ojos, bocas torcidas, manos huesudas. Cada trazo hacía que las voces se calmaran, pero también sentía que algo se desvanecía dentro de ella. Era como si estuviera entregando una parte de su alma al cuadro. Cuando terminó, el lienzo mostraba una escena aterradora. Ella, rodeada de criaturas que ahora tenían rostros grotescos, todas sonriendo.
El departamento estaba en silencio, pero María no se sentía aliviada. Miró sus manos y vio que estaban cubiertas de pintura negra, aunque no había usado ese color. Entonces sintió un tirón, como si algo la jalara hacia el cuadro. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La sala comenzó a desvanecerse, y lo último que vio fue su propio rostro en el lienzo, sonriendo con una expresión que no era suya. A la mañana siguiente, Clara regresó con un sacerdote. Encontraron el departamento vacío. El cuadro seguía en la pared, pero ahora mostraba solo el bosque, vacío, sin figuras. Clara juró que escuchó un susurro al acercarse, pero el sacerdote insistió en que era su imaginación. Quemaron el cuadro esa misma tarde, y las llamas parecían rugir con un sonido que no era natural. Nadie volvió a ver a María. En el mercado de pulgas, el vendedor encorvado sonrió cuando alguien preguntó por el cuadro. Se vendió, dijo, y señaló otro lienzo cubierto con una sábana vieja. Pero este también es especial. ¿Quieres verlo?